queremos también nosotros compartir esta bendición. Que Dios te utilice y muchas gracias por exponer las Escrituras. Muchísimas gracias. Vamos a buscar nuestras Biblias. Vamos a estar continuando estudiando este hermoso libro de Santiago. Nos vamos a dirigir a Santiago 5, del verso 7 al 11. Vamos a buscarlo. Y una vez que estemos allí, Santiago 5, del 7 al 11, vamos a leerlo. Bien, y dice así. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando me puse a estudiar acerca de este pasaje, se me vino a la mente una pequeña historia y quería compartírselas. Una historia de un devocional para niños de hace bastante tiempo y quería leérselas. Es una historia, como decía, para niños. Va a ser lindo poder contemplarlo de esta forma. Dice, ¡oh no!, gritó Noemí cuando su hermanito empujó las revistas y se cayeron de la mesa de café. ¡Qué día tan horrible! Sammy tiró su comida a la hora del desayuno. Trató de hundir mi Biblia en la bañadera y ahora esto. Algunas personas llaman a la edad de tu hermano los terribles dos, dijo su mamá. Pero yo prefiero llamarla los curiosos dos. Es una edad donde los niños están aprendiendo muchísimo. Noemí ayudó a su mamá a reorganizar las revistas. Y le dice, debe ser muy difícil tener un niño tan malo después de haber tenido una niña tan buena como yo. Le dijo con una sonrisa. La mamá se rió. Cuando venga tu tía, tendrás la oportunidad de verte a esa edad. Va a traer una película que grabó el verano en que la visitamos para asistir a su boda. Qué bueno, sonrió Noemí. Me voy a asegurar que Sammy la vea y que va a ver cómo se debe comportar un niño de 2 años. A la semana siguiente, Noemí y su familia se reunieron todos en la sala para ver la película tomada hace varios años atrás. ¡Oh, mira!, gritó Nicole cuando la pantalla mostró a la familia sentada alrededor de una mesa. Ahí estoy llorando por los alimentos en mi sillita alta de bebé. ¡Qué tierno! Mira de nuevo, le dijo la tía. No lo puedo creer, dijo, sin respirar. Estoy derramando la leche sobre el piso. Más escenas pasaron. Y pregunta Noemí, ¿por qué ese perro está debajo de la silla? Tú le tiraste de la cola, le contesta a su papá. Noemí estaba asombrada. Mira, aquí estás vestida para la boda, le comentó su mamá. Qué linda, sonrió Noemí. Qué vestido blanco, tan bonito, con lazos azules. Pero unos pequeños momentos más tarde, Noemí se vio de nuevo en la pantalla, esta vez con el vestido cubierto de rayas marrones. Justo antes de salir de la iglesia, tú fuiste afuera y comenzaste a dar patadas en un charco con barro, le explicó la tía. Noemí miró y sonrió mientras veía que Sammy se subía a la falda. Y ella le dijo, hermanito, de ahora en adelante voy a tener más paciencia contigo. Una pequeña historia, ¿sí? Pero es lindo ver cómo en muchas situaciones nosotros actuamos de una forma muy parecida. Como bien leímos hace un momento, estamos viendo que Santiago está empezando a hablar acerca de la paciencia. Y el primer punto yo lo titulé como hay que trabajar. Como vimos la semana pasada, ¿sí? Se está refiriendo a hermanos que están
pasando por situación de persecución. Y ellos estaban siendo asediados o estaban siendo maltratados por ricos que los contrataban y los trataban mal. Entonces, a raíz de eso, Santiago les dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Ahora, ¿está hablando de paciencia en medio de las pruebas o en medio de las circunstancias? Eso lo estuvimos viendo en Santiago, en capítulo 1, 3, versículo 3, que nos da la idea de sobrellevar o estar bajo de diferentes pruebas, donde terminamos desarrollando una tolerancia, constancia, disciplina. Acá en realidad estamos viendo otra palabra. En español se traduce como paciencia, pero la situación es diferente. Si me acompañan, vamos a 1 Corintios 13, versículo 4. 1 Corintios 13, versículo 4, dice, el amor es sufrido. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Ahora, me van a preguntar, hey, pero ahí no está diciendo directamente la palabra paciencia. Si vamos al original, la misma palabra, ¿sí? Es sufrido. Esa misma palabra nos está mostrando que es obviamente está hablando del amor, ¿no? Pero está hablando acerca de una acción, una decisión, en la cual uno voluntariamente va totalmente en contra de lo que es natural en nosotros, así que uno voluntariamente se sumerge en eso, ¿sí? Obviamente, todo esto es con la ayuda de Dios, porque Él nos capacita para poder hacerlo, para poder decidir ponernos a un lado, ¿sí? Nuestro yo, y sufrir de forma voluntaria por el otro. También podemos verlo en 1 Tesalonicenses 5:14. ¿Sí? Lo podemos buscar, si quieren. Yo igualmente se los voy a leer y en la pantalla también va a aparecer. Dice 1 Tesalonicenses 5, verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es interesante ver que Pablo en distintas ocasiones, ¿sí? Está marcando la forma en que los pastores deben cuidar a la congregación. Pero así también la congregación debe cuidar a su pastor, ¿sí? A los ociosos se les debe advertir y enseñar a vivir en el temor de Dios. A los de poco ánimo se les debe alentar e inspirarles valor, ¿sí? A los débiles se les debe sostener con firmeza, pero, siendo pacientes, ¿sí? Siendo de largo ánimo, mansos, tolerantes, ¿sí? Estamos hablando de la forma que debemos tratar. La paciencia, el perdón y los actos bondadosos deben ser comunes y deben prevalecer ante todo. Es evidente que acá Santiago lo está utilizando de la misma forma. Está hablando de personas, no está hablando de situaciones o pruebas en este momento, sino está hablando de tratar con personas. Ahora, esto nos cambia totalmente la forma de mirar el texto, ¿sí? Aquí Santiago nos está instando a ser pacientes con los que nos rodean. Acabamos de comenzar a ver un par de palabras de este pasaje y la realidad que ya atenta contra una de las áreas más difíciles en mí. En lo personal, ¿sí? Creo que a veces manejar ciertas situaciones o enfrentar ciertas situaciones me es más fácil que tratar con algunas personas. Es real. Me di cuenta igualmente que esto no vale como excusa, así que va derribando mis defensas y quedo totalmente indefenso, ¿sí? Pero sigamos viendo un poco más el pasaje. Veamos qué nos indica. Ya vimos que debemos ser pacientes con aquellos que nos rodean de una forma voluntaria y que debe llegar a ser común en nuestro día a día. Pero ¿hasta cuándo? ¿Sí? Ahora, el texto nos da una medida de tiempo
Pero esa medida de tiempo no es una que nosotros utilicemos a menudo o que estemos acostumbrados, ¿sí? El texto dice hasta la venida del Señor. Y no Mm. sabemos cuándo va a suceder, pero nos muestra qué debemos hacer. Nos muestra qué debemos adoptar como un hábito, ¿sí? Y aquí nos está mostrando un ejemplo súper claro de cómo debemos hacerlo. Lo está comparando con un agricultor, ¿sí? Este agricultor espera con paciencia hasta que el fruto, ¿sí?, que lo describe como precioso, esté listo para ser cosechado. Veamos qué dice. Acá está. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Me llamó bastante la atención eso. La verdad, no tenía idea a qué se estaba refiriendo, entonces lo estuve buscando un poco. Y estas lluvias son lluvias totalmente fuera de lo que es la temporada de lluvias normal, ¿sí? La lluvia temprana, por ejemplo, es la lluvia que ayuda a ablandar la tierra y poder trabajarla, y la lluvia tardía lo que hace es empieza a dar va marcando el fin de la temporada para poder empezar a cosechar ese fruto, ¿sí? Se los voy a leer porque va a ser más fácil. En Israel, durante el tiempo de... Acá está, perdón, acá está. En Israel, durante el tiempo de octubre y noviembre, cae esta lluvia temprana. Como dijimos, es una lluvia que ablanda y humedece la tierra para poder trabajarla de una mejor forma. Ahora, entre marzo y abril está la lluvia tardía, que cae justo antes de la cosecha primaveral. Ahora, la realidad es que sobre plantar, germinar o cuidar una planta yo no tengo ni idea. Yo soy de aquellos que se le mueren los cactus o que en la primaria nunca le germinó el poroto, no, un desastre. Pero, en cambio, mi señora tiene una mano muy hábil para las plantas. Ella sabe cómo plantar, cuándo hacerlo, si hay que mojarlo mucho más, si hay que ponerlo bien expuesto al sol o no. Yo la verdad que no tengo mucha idea de eso, ¿sí? Pero, obviamente, viendo que no tenía idea, me puse a ver un poco de lo que lleva a poder plantar, cultivar y cosechar algo como lo hace un agricultor. En primera parte, ¿sí?, hablando de la lluvia temprana, debe preparar la tierra. Tiene que romper ese terreno que es infértil, sacar toda raíz de malas hierbas, piedras y otras cosas que puedan interferir en el proceso. Tiene que trabajar con una buena semilla, así que va a examinar las semillas con las que va a estar trabajando para ver que no estén dañadas o que estén, no sé, húmedas y que sean prontas a terminar pudriéndose, sino que sea una buena semilla que pueda plantarla, que esa capte la humedad de la tierra, empiece a germinar y empiece a crecer como tiene que ser, ¿sí? Ahora, eso solamente en la parte de la lluvia temprana, ¿sí? Posterior a eso viene la temporada de lluvias y esa semilla va a ir creciendo, va a ir fortaleciéndose cada vez más, ¿sí?, hasta llegar a hacerse una planta adulta. En ese momento llega la lluvia tardía y esta lluvia es posterior, como dijimos, a la temporada de lluvias y permite la floración y la maduración del fruto, ¿sí? A partir de esta lluvia tardía es que se empiezan a dar las condiciones para poder cosechar el fruto, ¿sí? Así que ya pasamos todo lo que tenía que hacer el agricultor en ese momento y empieza la segunda etapa de trabajo, donde acá se tiene que esperar a que la planta llegue a su momento culmine, ¿sí? Una vez que floreció, se le va a caer la flor y en su lugar queda un pequeño brote, de ahí va a salir el fruto y eh, esta se desarrolla hasta que esté madura, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Ya vimos que es un trabajo bastante arduo el tema. Bueno, dejemos la clase de botánica y vamos al texto de nuevo. ¿Por qué Santiago está ejemplificándolo de esta forma? Yo me puse a pensarlo un poco y decía, pero ¿no había un ejemplo un poco más práctico o didáctico?
La realidad es que muchas de las personas que estaban recibiendo esta carta conocían muy bien a qué se refería Santiago con esto. Lo conocían de primera mano, ¿sí? Conocían el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, el sacrificio que llevaba poder cultivar un campo. Así que todo esto que encerró Santiago en una sola frase les era muy familiar, ¿sí? Lo que debemos entender justamente es que la paciencia que debemos ejercer en las personas que nos rodean no sale de la noche a la mañana, ¿sí? No es algo automático, sino que es un proceso que lleva tiempo, que lleva esfuerzo, que lleva esfuerzo, sería planeación, estudio, aprendizaje, o sea, va a llevar tanto tiempo como nos lleve nuestra vida, ¿sí? Y es un sacrificio constante, es un sacrificio que va a dejar de lado, o sea, todas nuestras fuerzas. Y solamente porque Dios nos capacita y nos enseña a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Gracias a Dios que Él todavía no terminó con nosotros y Él quiere tratar cada día con nosotros. ¿Estamos dispuestos a dejar que Él nos moldee? ¿Estamos dispuestos a dejar que ese fruto precioso, que a lo largo de nuestra vida le dé la gloria a Él? Obviamente desde ya está más que claro que esto no es fácil. Aquel que trabaja en el campo, que vive de sus cultivos, no se levanta temprano solamente para trabajar cuando tiene que cosechar y espera todo el resto del año sin hacer nada, sino que cada día se levanta, trabaja esforzadamente para poder llegar a ese momento, ¿sí? Ese momento que da unos hermosos resultados. Ahora, segundo punto, o segunda pregunta, dice, ¿cuánto tiempo? Podemos ir al versículo 8, ¿sí? Y dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así que nosotros también debemos tener paciencia y afirmar nuestros corazones, ¿sí? Es algo que en la realidad nosotros no podemos apurar. Ni siquiera es algo que depende de nosotros, ¿sí? La cuestión aquí es qué hacemos mientras tanto. La cuestión acá es que si somos responsables con la vida que Cristo nos está regalando. Al igual que el agricultor tiene que vivir por fe en sus cultivos hacia el futuro, nosotros también debemos estar mirando hacia la eternidad, ¿sí? Donde vamos a estar delante de Dios y podemos presentar nuestras coronas, ¿sí? Que podamos haber ganado, pero obviamente no es para nosotros, sino para su gloria. Volvamos a tener en cuenta a quién le está escribiendo Santiago. Santiago le está escribiendo a aquellos que en la huida por la persecución están siendo colapsados. Están atravesando una situación sumamente difícil, ¿sí? Y se ven derribados. No hay esperanza, no hay paciencia para soportar el entorno, ni aquellos que lo están rodeando. Además, seamos honestos, en una situación así uno creería, bueno, está más que justificado tu forma de reaccionar. Está más que claro que la situación amerita una reacción así. Pero Santiago está diciendo, no vale la pena. No importa la situación en la que estemos, nuestra vida debe reflejar a Cristo en todo momento. Debe ser amorosa, paciente, ¿sí? De esa largura de ánimo, ¿sí? Ahora, esto no es solamente una llamada de atención, no les está diciendo, hey muchachos, hay que ponerse las pilas, no importa la situación, hay que ponerse las pilas, sino que también les está dando un alivio, una esperanza, que es la venida del Señor se acerca, ¿sí? Es un llamado al sacrificio hasta su regreso. Es un llamado a que vale la pena vivir como Cristo vivió y dejar que su poder nos transforme. Esto nos lleva a una tercera pregunta, que es, ¿qué debemos hacer? Leamos versículo 9. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Es interesante que cuando las papas queman,
empezamos a buscar culpables, ¿sí? Y es muy normal. Si quieren, pueden acompañarme a Jonás, capítulo 1, versículo 3 al 7. Yo se los voy a leer. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo. Cada uno de ellos clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid, echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. También podemos ver una actitud similar en Génesis 3, del 11 al 12. Se los leo, dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó, y comí. Con estos dos pasajes podemos ver que, obviamente, tomar actitudes así como estas no está muy distante a nosotros. Acá, como bien dice Santiago, les está marcando que ni aún en estas circunstancias es aceptable. Podemos revisar, por ejemplo, Efesios, capítulo 2, del 8 al 10. Y seguramente lo saben de memoria, pero vamos a recordarlo una vez más. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está más que claro, sí, obviamente que la salvación no es por obras, eso es clarísimo. Pero lo que no podemos negar es que estas obras son el resultado y la evidencia de la salvación por medio de la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando nos estamos quejando, que estamos murmurando, que estamos angustiando a otra persona, ¿sí? Estamos justamente haciendo lo contrario de lo que dice Efesios. Estamos pecando y estamos tomando acciones que en vez de construir, destruyen. Situaciones así, descontroladas, terminan rompiendo una relación, terminan rompiendo una amistad, terminan rompiendo una familia, ¿sí? Un hogar. Y todo eso se traduce a la iglesia. Situaciones así, sin controlar, terminan generando congregaciones divididas, donde por el enojo, por el ego, por no ser pacientes como Dios lo es con nosotros, termina siendo desastres. Además, otra cosa, corremos el muy alto riesgo de ser nosotros los que terminemos destruidos. Así que en vez de colaborar para edificar a otros, colaboramos con nuestra propia destrucción. ¿Se acuerdan lo que vimos hace un tiempo atrás en Mateo 7, del 1 al 2? Justamente también me había tocado enseñar acerca de ese pasaje. Y se los recuerdo, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Como vimos en ese momento, podemos ver acá que está hablando acerca de nuestra responsabilidad como creyentes, de cómo debemos actuar. No si los demás cumplen o no, eso ellos van a tener que dar cuenta también. Se está refiriendo a lo que nosotros hacemos. Puede ser doloroso que pasemos por una situación así, donde alguien nos lastime, donde alguien nos termine hiriendo, ¿sí? Más también si es alguien que admiramos, alguien con el cual tenemos una relación cercana, ¿sí? Y como dijimos, la realidad es que esa persona va a tener que dar cuentas delante de Dios, ¿sí? Por cada acción y por cada actitud que tomó. Pero ojo, al igual que él,
nosotros también. Nosotros también tendremos que estar delante de Dios dando cuenta de lo que hicimos. Podemos pensar en aquellos a quienes herimos, en aquellos que terminamos lastimando, y que en vez de ser de ánimo, de ser constructivos con ellos, terminamos lastimándolos. Recordamos lo que dice Romanos 12:18. Dice, hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Y esto nos lleva a una cuarta pregunta. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Veamos lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. Verso 10 en adelante dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. A lo largo de toda nuestra vida hemos tenido el ejemplo de hombres y mujeres que han ido cultivando esta paciencia en sus vidas. Han tomado como un estilo de vida el sacrificio. Han tomado como estilo de vida la paciencia, la mansedumbre, la largura de ánimo. Aún en situaciones difíciles, ellos iban mostrando que Cristo era el que gobernaba su vida. En situaciones difíciles se dejaba ver que esa paciencia, ¿sí?, que ese fruto precioso es lo que más salía a relucir. No eran superhombres, no eran supercristianos, eran hombres y mujeres comunes y corrientes, eran hombres y mujeres pecadores, ¿sí?, como lo es vos, como lo soy yo, ¿sí? Y tenemos ejemplos en la Biblia. Podemos ver, por ejemplo, la vida de Moisés, un hombre que asesinó a un egipcio, ¿sí?, porque estaba lastimando a un hebreo. Lo escondió, trató de pasar como si nada. Lo descubrieron, porque alguien lo vio. Terminó huyendo al desierto. Y allí estuvo viviendo un tiempo, hasta pensando que tal vez nunca más podría volver a Egipto. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él. Dios, en su infinita gracia, lo restauró y lo utilizó para liberar al pueblo de Israel, ¿sí?, de los egipcios. Pueden leer, si quieren, Éxodo del capítulo 2 al capítulo 14, les va a mostrar todo esto. Dios lo utilizó. Fue un camino largo para él y él fue aprendiendo. También podemos pensar en el profeta Elías, ¿sí? Un hombre que en un solo día se enfrentó a 450 profetas de Baal, a 400 profetas de Acera, a Acab y Jezabel, que eran los reyes de turno, y a todo el pueblo de Israel, siendo él el único que se presentaba como el profeta de Jehová. Un momento de valentía impresionante, ¿sí? Obviamente no era Elías el que estaba dando batalla, sino era Dios y que lo estaba utilizando, obviamente. Pero él lo utilizó para vencer a todo el pueblo. Ahora, es impresionante todo esto. Sin embargo, Jezabel lo amenazó, tuvo miedo y salió corriendo. En resumidas, Elías, un gran hombre de Dios, se enfrentó a todo el pueblo, temió por su vida y terminó siendo un hombre que trabajaba solo, era depresivo, llegó a una fatiga extrema, rogando la muerte, ¿sí?, desanimado por completo. Era un hombre común y corriente. Pero qué gran bendición fue para el pueblo de Israel. Y tantos otros profetas que han hablado en el nombre del Señor y pasaron un montón de situaciones sumamente difíciles y a lo largo de su vida fueron cultivando este precioso fruto, que es el vivir para Dios. Uno de los ejemplos más claros que tenemos de la paciencia es Job. Cómo él soportó con paciencia todo el sufrimiento, las acusaciones, y qué gran bendición vino de Dios por su perseverancia. Si me quieren acompañar, vamos a Job, capítulo 42, del 1 al 9. Vamos a leer allí.
Leemos del 1 al 9. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hoy yo te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová, estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namanita, e hicieron como Jehová le dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Es interesante ver por todas las situaciones que pasó Job. Es interesante ver que él perdió sus pertenencias, la vida de su familia. Sus amigos vinieron y le dijeron: seguramente hiciste algo. Y él no había hecho nada en ese momento. Y aún así soportó con paciencia. Es interesante ver que Job terminó intercediendo por ellos, por sus amigos. Y Dios le restauró a Job hasta 10 veces más todo lo que había perdido. ¿Sí? Ahora, esto no es una regla para todos. Tal vez estamos pasando por una situación difícil. Tal vez estamos sufriendo por alguien que nos está atormentando, ¿sí? Y tenemos esta oportunidad, gran oportunidad, de poner en práctica la paciencia, de poner en práctica esta largura de ánimo. No siempre se va a resolver a favor nuestro, pero lo que sí te puedo decir es que todo esto tiene un propósito. Así como la vida de Job, toda su vida tuvo como propósito ser enseñado por Dios y glorificarle, así es con nosotros. Recordemos que Él es lleno de ternura y misericordia. Su carácter es una gran fuente de consuelo. Podemos leer, por ejemplo, Salmos 145:8. Dice ahí, lo van a ver en la pantalla, dice: el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. También podemos leer en Lamentaciones 3:22. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Pero también recordemos que cada vez Dios va a tratar con nosotros. ¿Sí? Cada vez que nosotros no seamos pacientes, que no seamos amorosos o misericordiosos con aquellos que nos rodean, Él va a tratar con nosotros. Si me quieren acompañar de nuevo, vamos a Jonás, capítulo 4, del 1 al 4. Dice: este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivir si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Estamos hablando de cuando Jonás ya había predicado a la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive se arrepintió de sus pecados y Dios decidió no destruirla. Entonces Jonás se alejó de la ciudad para ver qué era lo que iba a terminar pasando. Obviamente él quería que sea destruida, pero no fue así. Ahora, es una zona de mucho calor. Y para que él no sufriera tanto calor, Dios hizo crecer en muy corto tiempo una calabacera.
Jonás estaba sumamente contento con ella porque le daba sombra, estaba un poco más fresco, ¿sí? Pero es interesante porque al día siguiente esa calabacera se secó. Dios hizo que se seque. Entonces Jonás se enojó tanto de nuevo que le estaba pidiendo que le quite la vida. Sigamos leyendo desde el versículo 9 al 11. Dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, respondió Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar a todos los animales. ¿No debería sentir yo lástima por esta gran ciudad? Es interesante la forma de reaccionar de Jonás. Algunos historiadores dicen que este número que dice acá de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual se está refiriendo a niños que todavía no son conscientes de su pecaminosidad. Así que estamos hablando de 2, 3, 4 años más o menos. Así que haciendo cálculos a grandes rasgos, estamos hablando más de 600.000 personas, con todos los animales. Y Jehová, Dios le dice, ¿no debería sentir yo lástima por esta gran ciudad? En muchas situaciones nosotros actuamos así. Actuamos con ira, actuamos sin paciencia con los demás. Y debemos cuidar eso, debemos cuidarlo para los demás. Veamos una pequeña conclusión. Número 1. La paciencia y el perdón y los actos bondadosos deben prevalecer y ser constantes en nuestro día a día. Número 2. El Señor viene pronto. Afirmémonos en Él. No bajemos los brazos. Falta muy poco. Número 3. Todos deberemos dar cuenta de lo que hacemos a lo largo de nuestra vida. ¿En qué la estamos invirtiendo? Y número 4. Ánimo. Dios no terminó de tratar con nuestras vidas. Él quiere moldearnos para que seamos cada vez más como Él. Estaba pensando en una aplicación para este mensaje y se me venía a la mente Romanos 12:18. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Tenemos toda la vida para ponerlo en práctica. La cuestión es que no sabemos cuánto dura la vida. Así que en este tiempo que estamos en casa, ¿sí? Seguramente nos topamos con algunos o varios roces con aquellos habitantes que ocupan nuestro mismo hogar, ¿no? Qué mejor que empezar a poner en práctica esto en casa, donde todos haciendo un esfuerzo, buscando la guía de Dios en cada momento, podamos estar haciéndolo un hábito en nuestras vidas. Vamos a estar haciéndolo cada vez más sencillo y de una forma más natural. Y sigamos viendo ese precioso fruto que es su obra en nuestras vidas. Nada de esto sería posible sin su ayuda, sin su guía y su capacitación. Además, cuando lo contrastamos con su pronta venida, nos hace ver en perspectiva la situación y poder evaluar prioridades. Para terminar, me gusta cómo lo expresa la NBI, lo que dice Santiago 8. Dice, así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. ¿Oramos? Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque es clara, Señor, y nuevamente gracias porque toca lo más sensible de nuestros corazones. Señor, rogamos que podamos poner en práctica esto en nuestras vidas, que podamos ser pacientes con los demás, que podamos ser amorosos con aquellos que nos rodean, así como tú lo haces con nosotros. Y obviamente, Señor, si hay alguien que nos rodea que no te conoce, Señor, utilízanos para que tu amor sea a través de nosotros esa muestra que Él necesita para llegar a tus pies. Gracias, Señor, nuevamente porque no terminaste con nuestras vidas y quieres seguir trabajando en nuestras vidas para ser más como tú.
Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.